enumerar algunos neurotransmisores. Por ejemplo, la serotonina, se sabe que la serotonina tiene variaciones de los niveles a lo largo de la edad en los hombres, por ejemplo, es mayor en los niños, es menor en los adolescentes y es mayor en los adultos, ¿ya? Y que la serotonina tiene más concentración en la mujer que en el hombre, y por eso es la respuesta al test, que es distinta. Después vamos a ver las diferencias. Ahora también, ¿cierto? Hay otras cosas que se han estudiado, por ejemplo, tienen que ver con la alimentación y con los trastornos asociados al estrés y los trastornos de la conducta alimentaria son los que más están asociados los desbalances del sistema serotonina. Entonces, hay estudios del recaptador de serotonina, de algunos receptores, por ejemplo, que controlan la cantidad y la tasa de alimentación que tiene el bebé. Normalmente, obvio, cuando están alterados se produce. Ahora, también, ¿cierto? La serotonina controla el patrón circadiano de secreción de esta hormona y modula el ritmo circadiano propiamente tal. Por lo tanto, es súper importante la serotonina, ¿ya? En el control del estrés. Es que si uno toma antidepresivos que afectan a la serotonina, si uno los deja de tomar, puede pasar como un bajón. Sí, pues cuando tú los dejas de tomar, lo que pasa con ellos es que se te marcan los síntomas de la enfermedad original. Eso no es dependencia, No, sino que más bien eso se denomina... Oye, estoy lento. Es un síndrome de... cuando se deja la terapia. ya, sí, no, sí. Ya. Y después lo busco. Ya. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, la respuesta del recaptador de serotonina, que es el que más he estudiado. Este es como, ¡pum! Uno va a un congreso de psiquiatría, el recaptador de serotonina está en todos los pósters, y ahí, ¿cierto? Por ejemplo, hay una variante del receptor, una variante génica que hace que el receptor se exprese menos. Entonces, de esa forma se genera un desbalance de la serotonina, ¿ya? Entonces, cuando hay menos recaptador, la célula empieza a secretar más serotonina de los pools de reserva y se genera como un agotamiento. Entonces genera como un desbalance del sistema serotoninérgico, que no es como les decía yo, pues nunca hay que pensar que los trastornos asociados al estrés son un desbalance de neurotransmisores, sino que es un desbalance completo de la sinapsis, más bien, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, alguna vez nosotros, ya años luz atrás, esto lo asociamos con restricción alimentaria crónica y con mal rendimiento en el deportista. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, cuando hay menos expresión del receptor, eso se asocia, en este caso, con trastornos de ansiedad. Todos estos autores lo asocian con trastornos de ansiedad y nosotros alguna vez lo asociamos con menos rendimiento en deportes de resistencia, que es donde más necesitas como soportar lo que la mente te dice. En la maratón tú vas corriendo 2, 3 horas, 4 horas, y ahí tu cerebro te dice ándate para la casa. Sí. Y bueno, cuando los que hacemos deporte, uno de repente le pasa eso en la carrera, dice, ¿qué hago aquí? Que estoy en mi casa. ¿Sí? Y ahí tú tenés que luchar contra eso, reinventarte. Por eso en los deportes de resistencia es donde más se estudia. De hecho, el deporte de resistencia que sube el cortisol y lo que uno hace es como regularlo. Los niveles de cortisol central y eso te hace avanzar y avanzar y avanzar y resistir, y levantarte y luchar de nuevo, y pelear y pelear y pelear. 6 horas. Gente que corre de 60 kilómetros, gente que pedalea 700 kilómetros. Y tienen que, durante el proceso, dar eso. Por eso son súper buenos como blancos de estudio los deportes de resistencia asociados a cómo la gente se adapta al estrés. Perfecto. Y como por eso mismo ¿cómo decirlo? Se recomienda hacer deporte, por ejemplo, porque ahí por el tema del estrés se libera serotonina y si es como un deporte no tan largo ni tan corto, puede producir, o sea, te da energía para todo el día, ¿no? Y te da felicidad. Ya, buenísimo. Ya, entonces la dopamina, ¿cierto?, produce todos estos cambios que son positivos en la respuesta al estrés. Ahora, la dopamina
a lo largo de la respuesta al estrés se va fatigando el sistema y va secretando menos dopamina a lo largo, que seguramente si leyeron el apunte encontraron eso, ¿cierto? Y el sistema serotoninérgico también regula todos estos procesos que vimos anteriormente, y de esa forma la serotonina, cuando las personas que tienen mayores niveles de serotonina en el cerebro, ¿cierto? Como las personas adultas o las mujeres, resuelven el estrés de mejor forma que los que tienen menos niveles de estrés de serotonina, que tienden a resolver los problemas con agresividad. Eso es porque ¿Ya? la serotonina tenía el rol regulador con el cortisol. Sí. Entonces, cuando uno tiene ¿dónde está en el cerebro, en qué zona se regula la tensión? Como la tensión. En distintos lugares. Pero la mayor parte. Ya, y ahí, y eso como una regulación ahí de qué neurotransmisor se puede producir. Ya, como en general. Ya, mira, hay diferencias, por ejemplo, a lo largo del desarrollo de las consecuencias que tiene el estrés. Por ejemplo, en el desarrollo, si tú miras la primera conclusión, dice que el estrés que se experimenta durante la gestación es un factor de riesgo del desarrollo de trastorno neurológico en el nacimiento, después del nacimiento. Y eso es importante en los hombres. Entonces, si las madres embarazadas sometidas a estrés, es un riesgo si el feto es varón o hombre, ¿cierto? Me gusta el hombre, para desarrollar estas patologías después del nacimiento. ¿Ya? En el caso del estrés psicosocial materno experimentado durante el primer trimestre de embarazo, aumenta el riesgo de esquizofrenia. Los niños, siempre en niños. En la exposición al estrés materno, los 2/3 iniciales de la gestación es un factor que contribuye al desarrollo del trastorno del espectro autista, que hoy día es como todos tienen uno lleva a un niño al psiquiatra y le pillan eso, es terrible. Hay que tratar de limpiar un poco ese diagnóstico porque... O sea, pero igual se le puede llamar neurodivergencia. Sí, también. Y la neurodivergencia es producida en esa parte, ¿sí? En los 2/3 iniciales. La depresión materna durante el embarazo contribuye al desarrollo de ansiedad postnatal también en los niños. Entonces, esta es una cosa importante porque el embarazo a veces, ¿cierto?, es una situación placentera y planificada y deseada para una familia, pero a veces es un problema y genera estos conflictos durante el embarazo que principalmente afectan a los fetos hombres. ¿Ya? Y esos son estudios, eso es una revista, pero... Pero me parece que hay que la relación causal, ¿sabe por qué es a los hombres y no a las mujeres? Porque la evidencia lo muestra así, nada más. No se sabe por qué. Ahora, el desarrollo del feto femenino en embriología y el feto masculino tienen diferencias. Ustedes lo tienen que haber visto en embriología. Todavía no llegamos a Bueno, porque el profe anda como una materia adelante de lo que vamos a embrión. Por ejemplo, endocrino no terminamos, lo vamos a pasar ahora. Entonces, el hombre, por ejemplo, la respuesta al estrés está caracterizada por la exacerbación del sistema de lucha y huida. ¿Ya? Entonces tienden al aislamiento social, a la respuesta agresiva, a resolver los problemas solos, básicamente. ¿Ya? La respuesta al estrés está controlada por la adrenalina, el cortisol principalmente, que está sobreactivo, hiperactivo, y después viene serotonina, que tiene menos concentraciones, dopamina, ADH y testosterona. Esas son las hormonas que modulan el estrés. Las consecuencias tradicionalmente asociadas al hombre a largo plazo del estrés son mayor cantidad de enfermedades infecciosas, como lo típico, eso es. El típico hombre estrés y le echan la culpa a cualquier cosa. Nosotros empezamos a estudiar los deportistas porque yo vivía en el mundo de los deportistas y los veía, que siempre lo tomé con calma. Pero los veía que, por ejemplo, antes de la carrera estaban con diarrea, con vómitos, puras cuestiones así, o estaban resfriados, así en febrero, o resfriados, así. Y era porque, no sé, pues, se estresaban tanto cuando iba a llegar la competencia que empezaban a aparecer estas consecuencias. ¿Ya? De hecho, siempre les cuento la misma historia. Iniciamos el estudio en base a la observación de que yo veía que cuando hacíamos estas pruebas de análisis físico, de repente había gente que en la prueba de análisis físico rendía, pero tenéis que bajarlo de la trotadora. Tú tenés que bajar la trotadora.
Y cuando competían, esos no rendían bien. Y de repente habían unos que en el test físico se aburrían y después la competencia volaban. ¿Sí? Entonces, hay diferencias. Ahora, hipertensión, agresividad y abuso de drogas, ¿cierto? Es lo principalmente o abuso de alcohol y drogas, que es como una de las consecuencias del estrés crónico en el hombre más marcado. Los niveles de serotonina hacen esa curva inversa, ¿cierto? Esa curva en U. La otra es la U invertida, la que vimos antes, ¿cierto? Que un estímulo favorece hasta que llega a un punto en que empieza a ser, eso se llama el modelo de U invertida, ¿ya? Y esta es la curva en U, que es alto en los niños, bajo en los adolescentes y alto en los adultos, los niveles de serotonina. ¿Ya? ¿Por qué dice serotonina menos que 20%? Que la mujer, ¿Menos? respecto a la mujer, un 20% menos que el cerebro de la mujer. Ah, ya, ya. Profe, ¿y eso tiene que ver un ejemplo de que los adolescentes seamos más agresivos? Sí, como adolescente. Era adolescente. Todavía. Sí. No, no sé hasta qué edad es adolescente. Dígame una edad. 18, 20 años, todavía. Todavía. 18, 20. Ya, mira, y las áreas del cerebro, ¿cierto? También son distintas. Si, miren las áreas del cerebro que se activan en estrés agudo versus las áreas del cerebro que se activan en estrés agudo en la mujer. Son distintas. ¿Ya? Las áreas del cerebro todavía no las aprenden, así que vamos a dejarlas por ahí, ¿no? ¿Ya? Ahora, en la mujer, ¿cierto? La respuesta al estrés está asociada al proteccionismo y la socialización. Entonces, proteger a sus seres queridos y socializar sus problemas, básicamente. Entonces, buscar apoyo social. Ahí, ¿cierto? Las hormonas son distintas, adrenalina, cortisol siguen estando, pero el eje del cortisol está más regulado porque tiene más niveles de serotonina y también porque está presente esta hormona y esta. ¿Ya? Entonces, ahora, la oxitocina, ¿cierto? Tiene todas estas funciones que hace, ¿cierto?, que la respuesta al estrés sea mucho más controlada. Ahora sí tiene consecuencias a largo plazo que son distintas, por ejemplo la fibromialgia, la depresión, que son típicas, son las más comunes. Y ahí después sigue, ¿cierto?, el dolor crónico, las enfermedades autoinmunes, que en las mujeres son mucho más frecuentes que en el hombre. De 10 autoinmunes, 9 son mujeres. ¿Ya? Y así. Profe, que por ejemplo para las personas que no se identifican con su sexo, ¿estas activaciones de área también se podrían ver identificadas o es netamente de sexo? Mira, eso yo no lo desconozco. Ahí me voy a preguntar a Paola, que ella se maneja en eso, es la psicóloga. Se maneja en esas cosas. Yo no. La diversidad de género no. Que igual es como La importante, respeto y la acepto. No he estudiado nada. que a lo mejor como puede tener base ahí. Sí, quizás puede existir. Profe, el tema, le quiero hacer una pregunta a los andrógenos, pero no sé si puedo... Ya. Yo me preguntaba. No, sí, pero es que lo de los andrógenos. ¿El exceso de andrógenos puede ser por un tumor de tiroides o no? No. ¿No? Pero sí puede ser por un tumor suprarrenal, por un tumor prostático, por un tumor testicular. No, pero me refiero en las mujeres. Sí, Ya, también por lo mismo. ya. Ahora, el exceso de andrógeno en el hombre y en la mujer resultan en más agresividad. O sea, en un laboratorio, hace un montón de años atrás, yo vi que le inyectaban extractos de cuerpo lúteo y las ratas se dormían cuando tenían progesterona. Ya, Y los estrógenos y testosterona le generan hipertensión y agresividad. ya. Entonces las hormonas sexuales afectan sin duda la conducta. Sí. ¿Ya? Es que por eso, porque un caso que conozco que tenía ovario poliquístico y era por exceso de... Incluso el exceso de andrógeno. Sí, pero por eso estoy viendo por qué todavía está ahí. Ya. Ahora, hay mayor tolerancia al estrés en la fase lútea por efecto de la progesterona, en el ciclo menstrual, la segunda fase del ciclo. ¿Ya? Por ser el ciclo inicia cuando inicia la menstruación y termina cuando se inicia la otra menstruación. Y ahí eso pasa 28 días, la fase lútea es después del día 14. ¿Ya? Hasta aproximadamente el día 25 en que el cuerpo lúteo regrese. Ya, eso no está pendiente.
hay mayor tolerancia al estrés que en mujeres que consumen anticonceptivo oral en base estrogénica. ¿Ya? Y los anticonceptivos orales pueden ser progestágenos y estrogénicos y tienen una mezcla de ambos. ¿Ya? Bueno. Ahora, lo que sí, ¿cierto? El uso de anticonceptivos orales genera, esto es solo evidencia, genera una exacerbación de la respuesta inflamatoria en enfermedades inflamatorias en las mujeres. Que son enfermedades inflamatorias inducidas por estrés. Entonces, hay un negativo balance entre la fibromialgia y el consumo de anticonceptivo oral. La fibromialgia se produce por que las citoquinas están circulando por el cuerpo y eso produce procesos inflamatorios, respuesta al dolor aumentada en las personas que lo padecen. Ya, entonces se ha visto que los que consumen anticonceptivo oral hay un negativo balance en eso. ¿Ya? Los anticonceptivos son todo un asunto. Son todo un asunto. Yo les prometí a los estudiantes de tercer año que íbamos a hacer una clase sobre los anticonceptivos y también hay una estudiante de quinto que quiere hacer una investigación y estoy apoyando. Porque el problema del anticonceptivo es que nadie reconoce que efectivamente generan cambios. Buenos y malos. Los buenos sí los reconocen, pero los malos no los reconocen. ¿Ya? La reactividad del eje, ¿cierto?, durante el embarazo está disminuida. Y eso es generado por las hormonas del embarazo, el lactógeno placentario, ¿ya? La progesterona y los estrógenos, ¿cierto?, hacen que tenga una mejor tolerancia al estrés durante el embarazo. También eso produce una mejor respuesta a enfermedades agudas, como por ejemplo un resfriado, ¿cierto? Tiene más tolerancia a la fiebre, a los estados febriles. Eso es como un mecanismo adaptativo del embarazo. Eso me acuerdo que, no sé si lo vimos en propia embriología, que existía la inmunidad materna, algo así, que era que esto que usted decía, que tenía una mejor respuesta. Claro, mejor respuesta. Ese tipo de cosas. Ahora, los mecanismos de protección, ¿cierto? Son son mucho mejores cuando se desarrolla la placenta después del segundo tercio de la gestación, después del mes tercero, y se mantienen durante la lactancia. ¿Ya? La lactancia siempre es positiva para la respuesta al estrés y para la respuesta del sistema inmune. Es como de las pocas hormonas que tienen feedback positivo. Incluso, mira, en la menopausia se nivela la reactividad del estrés entre hombre y mujer. Porque bajan los niveles de estrés. Eso hoy día es todo un cuento de regulación, la menopausia, porque la gente vive más. Entonces hoy día todo el mundo se ocupa, y hay un montón de avances y estudios, ¿cierto?, de la menopausia, de cómo tratar, cómo prevenir los síntomas que se asocian, cómo mantener las hormonas después de la menopausia para regular las funciones. ¿Cuál es la diferencia entre la menopausia y la menarquia? La menarquia es la primera menstruación y la menopausia es cuando se acaba la menstruación. Ya, sí, me confundí. Ya. Mira, las mujeres perimenopáusicas que recibieron 8 semanas de tratamiento con estradiol oral, ya se demostró una reducción de la presión arterial, ACTH, cortisol y catecolamina. Entonces, el estradiol es un regulador del estrés. Estrógeno. ¿Ya? Ahora lo que hacen con las mujeres, la mayoría de las veces, es que le mantienen la terapia anticonceptiva. Si toman anticonceptivos, se los mantienen. Lo siguen tomando. Eso igual sirve como para regular. Para evitar los cambios. Ahora, este artículo que yo lo encontré fantástico, de que los efectos del estrés, ¿cierto?, son acumulativos a lo largo de la vida, van generando cambios en los mecanismos reguladores. Esas modificaciones se llaman modificaciones genéticas. ¿Ya? Ahora, también, ¿cierto?, la respuesta en los adultos mayores es distinta. Entonces, los adultos mayores sometidos a estrés, que nosotros deberíamos pensar que nuestros adultos mayores no deberían estar sometidos a estrés, ¿cierto? Pero lamentablemente sí lo están. Entonces, en los adultos mayores, ahí tienen, ¿cierto?, alguna respuesta. Por ejemplo, se reduce la socialización, se puede producir depresión, ansiedad, ¿cierto? Y hay un mal nivel de
relaciones interpersonales de los tienden a aislar, que son agresivos, cuando Eso- son sometidos a situaciones de Y eso es como parecido a los síntomas que pasa con el estrés crónico, dice ella, ¿no? O sea, todos los procesos, ¿cierto?, generan cambios, por ejemplo, estos generan cambios de la microbiota que hacen que tengan mayor predisposición a enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? Y el desarrollo consiguiente de, por ejemplo, neumonía, que son como graves en los adultos mayores, porque cuando vamos al sistema respiratorio, van a notar que los mecanismos protectores del sistema respiratorio empiezan a caer a lo largo de la vida. Entonces, en un adulto mayor una neumonía es grave, mortal muchas veces. ¿Ya? Entonces, hay que cuidar a los adultos mayores y la salud mental de los adultos mayores, que es súper importante. Por eso vayan a ver a sus abuelos si les pueden ser. Cuidar a los abuelos. Si tienen abuelos, vayan a verlos. Ahí me queda una bonita. Bueno, entonces aquí tienen, por ejemplo, las alteraciones de la microbiota pueden producir cierto incremento de la producción de citoquinas en el sistema digestivo, y esas citoquinas generan ciertos daños a nivel central. Por ejemplo, activan las células de la glía, alteran la función de la órgano autoencefálica y también permiten la infiltración en el cerebro de moléculas proinflamatorias, y eso predispone al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? ¿Sí? Sí, las citoquinas. Sí. Así que hay que cuidar a los viejitos. ¿Ya? Ahí tienen, ¿cierto? Lo tenían. Aquí se pongo. La epigenética, ¿cierto? Como mira, por ejemplo, tiene alteraciones epigenéticas que se van acumulando a lo largo de la vida. ¿Ya? Se van acumulando a lo largo de la vida. Entonces, cuando uno maneja el estrés y controla el estrés, lo que puede manejarlo, ¿cierto?, es súper noble, porque en definitiva va envejeciendo mejor. ¿Ya? Y va a envejecer de forma distinta. Y eso se van a dar cuenta ustedes. Cuando pasen unos años y se junten y vean cómo están en 20 años más, 30 años más. Algunos están iguales, van a estar un poco más deteriorados físicamente con la enfermedad. ¿Ya? Ahora, lo que yo les recomiendo, el deporte, un buen anti-envejecimiento. ¿Ya? Entonces, como conclusión, la respuesta al estrés es un proceso fisiológico adaptativo siempre. Existen diferencias en los mecanismos que regulan el estrés en hombres y mujeres. El hombre son mucho más relevantes en el desarrollo, en las mujeres son mucho más relevantes en la adolescencia y en el envejecimiento. Las consecuencias fisiopatológicas del estrés dependen de los genes, el momento del desarrollo, el ambiente y el sexo. Y hay que buscar ciertas nuevas estrategias para tratar el estrés, porque las que existen, ¿cierto?, parece que no son muy eficientes. ¿Ya? Eso. ¿Cuál me gusta más? ¿Por qué hay gente que responde de manera pasiva a la La capacidad de regular lo que tienen. Responden más agresivamente, son más es la respuesta más de lucha. Es una respuesta al estrés exageradísima, que se paraliza. Entonces, basta que uno se someta al estrés para ver cómo responde. Ya. Vamos con páncreas. Aquí en esta parte del curso vemos el páncreas endocrino, porque el páncreas es una glándula tanto endocrina como exocrina. ¿Ya? Quizá aparecen algunas cosas del páncreas exocrino en el apunte, pero eso no lo vemos ahora. ¿Ya? Como estructura glandular, el páncreas en los conductos pancreáticos, ¿cierto?, vierte sus secreciones al tubo digestivo, lo que facilita la digestión de los alimentos, ¿cierto?, la absorción más bien.
porque en definitiva el páncreas produce enzimas que transforman todo lo que usted se come en monómeros que usted puede absorber. ¿Ya? Entonces ahí se producen enzimas que degradan péptidos, enzimas que degradan carbohidratos, enzimas que degradan lípidos, y de esa forma tú puedes utilizar esos nutrientes al absorber. ¿Ya? Entonces está la lipasa pancreática, la glucosilolipiasa, la tripsina, la quinotripsina, todo eso. Ahora, la diferencia es que el páncreas las secreta como enzimas inactivas que se van activando cuando están en el tubo de leche. ¿Ya? Pero lo que nos interesa es la parte endocrina del páncreas, que ocurre respecto a los islotes pancreáticos, donde hay un conjunto de células, una masa de células que produce hormonas. Entonces ahí tenemos una de las células, ¿cierto? Es la células alfa, que son las que van a sintetizar glucagón. ¿En respuesta a qué? A los descensos de glucosa y al estímulo simpático. Estos son los factores que facilitan la producción de glucagón. Después tenemos las células beta que producen insulina, y producen insulina en respuesta al aumento de la glucosa en sangre, a un conjunto de hormonas digestivas que las llamamos incretinas, y en ese orden de importancia, y también son capaces de producir insulina en respuesta a la estimulación vagal, o sea, del sistema parasimpático. Entonces esos tres factores son los que condicionan. Ahora, ¿cuál es más importante? La concentración de glucosa en la sangre. ¿Ya? Pero las otras no son menos importantes. ¿Ya? Ahí entendí. Profe, o sea, las células beta tenían en mayor parte receptores beta adrenérgicos, ¿no? ¿No? No necesariamente. No. Olvídate, son células beta. Ya, después vamos a ver la regulación autonómica de la célula beta. Las células gamma secretan el polipéptido pancreático, que es una incretina. El polipéptido pancreático es una incretina. ¿Ya? Y las células sigma secretan somatostatina, ¿ya? Que es una hormona inhibidora paracrina, siempre. Siempre la somatostatina. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Ahora, la estrecha relación que tienen con los capilares sanguíneos es súper importante, porque estas células actúan como sensores también de la glucosa. ¿Ya? Entonces, es importante que tengan una buena relación con esto que son los vasos sanguíneos, ¿cierto? Porque van a poder captar los aumentos de glucosa en sangre, pero lo hacen de una forma distinta. ¿Ya? Profe. Entonces, la estimulación de la respuesta, ¿cierto? Para la liberación de insulina es cuando comemos, ¿sí? Y se elevan los niveles de glucosa en sangre. Entonces ahí las células beta captan esos aumentos de glucosa y secretan insulina en respuesta a eso. ¿Ya? Es que cuando el sistema, o sea, cuando el vago hace que funcionen las células beta, eso es como respuesta autonómica, pero como para que se activen, cuando ya liberan, eso ya es horrible. Claro. Hay terminales parasimpáticas en el páncreas. ¿Ya? Ya. Y eso disminuye la liberación de glucagón por parte de las células alfa. ¿Ya? En cambio, en la hipoglicemia, ¿cierto? El páncreas favorece la secreción de glucagón y disminuye la secreción de insulina. ¿Ya? Pero ambas llegan a la reducción de glucosa. No. Está malo. La insulina disminuye los niveles de glucosa y el glucagón aumenta los niveles de glucosa. Sí, pero acá dice reducción de la glucosa en ambas partes. Y ahí igual decía. Está mal. No, pero ahí dice que hay menos insulina. Pero aún así, dice que los dos logran en la hipoglucemia, en la hiperglucemia. Ya, vamos a volver aquí, pero después las dudas al final de la clase, ¿ya? Entonces, si secretamos más insulina, estimula la respuesta a la insulina. Entonces hay mayor captación de glucosa por parte de los tejidos y eso reduce los niveles de glucosa. ¿Ya? En cambio, si tú liberas glucagón, hay menor captación de glucosa por parte de los tejidos, entonces eso afecta a la reducción de glucosa en sangre. ¿Estás pronto? Ah, no es lo mismo. Entonces, cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto?
Ahora, los niveles de glucosa normales, ¿cuántos son? El 70, 110. 70 a 110 miligramos por decilitro, ¿cierto? Entonces, nosotros, y en ayuno, ¿cuánto deberías tener más o menos de glucosa? No, eso es aceptable para una persona menos de 90 miligramos de glucosa en ayuno. Eso es aceptable. Cuando uno tiene más de 95, de hecho tiene que empezar a preocuparse. Ahora, si tienes más de 110, te van a mandar a hacer un test de tolerancia a la glucosa, por norma, pero uno, como condición de salud, debería tener en ayuno menos de 90. ¿Ya? Ahora, si los niveles de glucosa, ¿cierto?, aumentan, el páncreas libera insulina con las células beta. ¿Y qué hace la insulina? La insulina lleva la glucosa a los tejidos sensibles a la insulina, que son el músculo, el hígado y la grasa. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a hacer con la glucosa? ¿Cierto? La va a convertir en glucógeno y la va a almacenar. ¿Ya? Y en esas células también va a, por ejemplo, inhibir la gluconeogénesis. ¿Ya? Va a estimular la síntesis de proteínas y va a estimular la lipogénesis. Esas son como las funciones básicas de la insulina, lo que uno debiese saber. Entonces, llevar la glucosa a esos tejidos, convertirla en glucógeno, bloquear la gluconeogénesis, estimular la síntesis de proteínas y estimular la lipogénesis. ¿Ya? Si los niveles de glucosa en sangre disminuyen, se secreta glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? ¿Ya? El glucagón, entonces, en estas células, en el hígado y en el tejido muscular, va a permitir que se convierta el glucógeno en glucosa y se libera a la sangre. Luego va a disminuir la captación de glucosa por parte de esos tejidos. ¿Ya? Y después va a estimular en la grasa la lipólisis. ¿Ya? También, ¿cierto?, puede favorecer la acción de una enzima que se llama lipasa sensible hormona, que es una enzima que está en la sangre, que cuando se une al glucagón se activa. Y de esa forma se utilizan los ácidos grasos como fuente de energía. Claro que en la sangre tú tienes triglicéridos, pero para poder usar los triglicéridos tienes que separarlo del glicerol de los ácidos grasos. Y eso lo hace una enzima, que se llama lipasa sensible hormona. Esa es la acción que haría, por ejemplo, en un déficit calórico cuando alguien está haciendo deporte, para poder llegar a utilizar esa energía que está en forma de grasa. La beta oxidación sí, pues claro, se activa en el deporte. ¿Ya? Pero aquí estamos en ayuno, nada más. ¿Ya? Ya. La alimentación, ¿cierto?, nosotros la controlamos en distintos sectores. Por ejemplo, y es lo que más usamos, ¿cierto? Lo que más usamos y ustedes van a ver y conocen, ¿cierto? Hay gente que se opera para favorecer el proceso básico de regulación de la alimentación, que es la distensión gástrica. ¿Ya? Entonces la distensión gástrica es el mecanismo inhibitorio de la alimentación básico, el que buscamos todos los días cuando nos alimentamos. ¿Sí? Pero también, ¿cierto?, existe una regulación de la alimentación por parte de factores, sustancias, hormonas, neurotransmisores, que los que facilitan la alimentación se llaman sustancias orexígenas y los que inhiben la alimentación se llaman sustancias anorexígenas. ¿Ya? Entonces, y eso ocurre, ¿cierto?, en el núcleo arqueado. ¿Ya? ¿Y cuáles eran los elementos que conformaban el núcleo arqueado? Eso. Ventrolateral, El ventromedial y el lateral. ¿Ya? Y eso es el hipotálamo, entonces esto se llama núcleo arqueado. ¿Te parece un arco? ¿Ya? Entonces, ahí actúan de esta forma. Entonces aquí tú tienes, por ejemplo, la grelina estimula. ¿A qué estimula? A las neuronas que son neuronas orexígenas. ¿Ya? La insulina estimula a las neuronas anorexígenas e inhibe a las neuronas orexígenas. Entonces, la insulina y la leptina son inhibidores del apetito, mientras que la grelina es un estimulante del apetito, con el neuropéptido I.
la grelina. Ya que esas son hormonas que se producen por el páncreas y el intestino. La leptina la produce la grasa. La leptina, por eso usted que tiene un patrón circadiano de secreción, se secreta más en la noche. ¿Sí? Y eso hace que en la noche podamos pasar tantas horas sin comer. Pasamos un montón de horas sin comer en la noche. Las horas que uno pasa durmiendo, 8, 10 horas, 6 horas. En el día es imposible eso. ¿Sí? En el día hasta hay como 3 horas y te ganas. El estómago produce la grelina, que es una hormona que la hemos visto varias veces, ¿cierto? La vimos como una hormona estimulante, la hormona del crecimiento, y es una hormona, ¿cierto?, que estimula el apetito, porque estimula estas neuronas, ¿cierto?, que son las neuronas orexígenas. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Ahí está un poquito más claro, a lo mejor es más claro el esquema, pero tienen la insulina, ¿cierto? Inhibe a estas neuronas orexígenas, que son neuronas que estimulan el apetito, y estimula a estas neuronas anorexígenas, ¿cierto? Que son las que inhiben el apetito. ¿Ya? Entonces de esa forma se regula la alimentación, y así hay una serie de factores más que pueden favorecer la alimentación, como el cortisol, ¿cierto? Que también estimula el apetito o lo inhibe dependiendo de las personas. La adrenalina, los cannabinoides, ¿cierto?, que van a regular la alimentación. ¿Ya? ¿Cuál es su relación con el tracto solitario? Es que las señales que regulan la ingesta llegan al núcleo del tracto solitario, se integra la distensión del estómago ahí. Recuerden que el núcleo del tracto solitario es el centro de relevo de la señal autonómica. Entonces ahí se controla el reflejo de saciedad por la distensión gástrica. Y también, ¿cierto?, genera la activación de los nervios vagales para aumentar la secreción y la motilidad cuando estamos frente al alimento. ¿Ya? Profe, ¿y esa distensión sería por medio mecánico? Sí, por resultado mecánico. Sí. Ahora el estómago, cuando tú recibes alimentos, la primera parte del estómago, que es el fondo del estómago, se relaja y los alimentos quedan ahí y después van pasando de una forma coordinada desde el fondo al píloro. Entonces, mientras esté llena esa parte del fondo, pasan los alimentos de forma coordinada hasta el píloro. Y eso es lo que controla la saciedad mecánicamente. Por eso te recomiendan comer más lento. Más lento y masticar más la comida. Así igual, por eso se sacia uno más rápido. Ya. La insulina entonces es una hormona peptídica. Está formada por dos cadenas de aminoácidos de 20 y 31 aminoácidos, ¿cierto? Y su vida media plasmática aproximadamente de 10 minutos. Ya la función principal que tiene es reducir los niveles de glucosa en sangre y controlar la normoglicemia. ¿Ya? Entonces uno con los niveles de insulina normales, tú comes y tu glucosa en sangre no pasa los 140 miligramos después de comer. Y eso lo debería tener uno después del test de tolerancia a la glucosa oral, ¿cierto? La PTGO, la prueba de tolerancia a la glucosa oral, no debería subir más de 140 después de comer, porque la insulina, ¿cierto?, se encarga de bajar. Ahora, la limitante es que es la única hormona que hace eso. ¿Ya? Y por eso mucho. Claro, genera harto cuello de botellas que decía yo que es la medicina checa. Ahora, entonces en el ayuno, ¿cierto?, de 70 a 100, 110, y después de comer, ¿cierto?, hasta 140 miligramos por decilitro. ¿Ya? Ahora, los niveles de insulina siempre van a estar bajos en concentraciones de glucosa en ayuno, ¿ya? Pero van a aumentar luego de consumirla, porque el mecanismo de secreción de la insulina, ¿cierto?, es controlado por la alimentación. Ahí tienen este gráfico que muestra 3 comidas al día, ¿cierto? Estos son los niveles de leptina, que son independientes de eso. La leptina entonces tiene un patrón circadiano, ¿ya? Pero si miran, por ejemplo, la insulina aumenta sus concentraciones después de comer y baja. Y después, cuando come, nuevamente el individuo, si la línea punteada es cuando come, vuelven a subir los niveles de insulina y así.
¿ya? Y la que está arriba es la grelina, que aumenta antes de comer, cuando estamos en ayuno. Entonces, cuando estamos en ayuno, la grelina aumenta su concentración y eso nos hace buscar comida. ¿Ya? Profe, la insulina también bajaba el apetito, ¿cierto? Sí, también vinieron. Y también activa el cerebro. Ya. Así que hay que comer para estudiar. Sí, pues por eso se recomienda como comer una barrita de chocolate o algo así como para las pruebas, para que se elimine insulina. No sé, eso no lo había escuchado. La glucosa, entonces, ¿qué es lo que pasa con la glucosa? La glucosa entra a la célula beta por parte de los GLUT2, los transportadores de difusión facilitada para la glucosa, GLUT2. Y cuando entra, ¿cierto? Se produce energía a partir de esa glucosa y aumenta las concentraciones de ATP dentro de la célula. ¿Ya? El ATP va a cerrar los canales de potasio dependientes del ATP de la célula y eso va a generar que la célula beta se despolarice. Igual que un potencial de acción de una neurona. Y al despolarizarse, entra calcio por los canales de calcio dependientes de voltaje y el calcio media la exocitosis de la insulina. ¿Ya? Entonces, voy a terminar de explicar. Entonces, aquí ven ustedes, por ejemplo, la actividad beta-adrenérgica y alfa-adrenérgica, es decir, de la inervación simpática. Entonces, la actividad beta-adrenérgica aumenta el AMP cíclico, ¿sí? Y la actividad alfa-2 adrenérgica disminuye el AMP cíclico. Entonces, todos los factores que aumentan el AMP cíclico tienden a aumentar la secreción de insulina a través de la proteína quinasa A. ¿Ya? Porque la proteína quinasa A, ¿qué hace? Es capaz de cerrar los canales de potasio, igual como hemos visto en otra ocasión. ¿Ya? Entonces, eso modula, ¿cierto?, la exocitosis de insulina. ¿Ya? Y aquí también, ¿cierto?, aparte de la estimulación beta-adrenérgica, están los GLP-1, que son los receptores del péptido relacionado con el glucagón, que es un polipéptido pancreático, lo acabamos de ver, ¿cierto?, que es un estimulante de la producción de insulina, es una incretina. ¿Ya? Y aquí tienen, por ejemplo, la insulina, que también puede estimular aquí los IGF-1. ¿Ya? Y estos factores lo que hacen, ¿cierto?, es activar una vía enzimática en la célula que promueve la proliferación de las células beta y inhibe la apoptosis de las células beta. Y ahí produce más también secreción de células. Produce un bienestar más bien de las células beta. ¿Ya? Por acá tienen la estimulación muscarínica, que es del sistema parasimpático. El sistema parasimpático, ¿cierto?, a través de la proteína quinasa C, ¿ya?, va a generar, ¿cierto?, un aumento del calcio intracelular y la exocitosis también. Entonces, las células beta son estimuladas tanto simpático como parasimpáticamente. El simpático a través de los receptores beta, el parasimpático a través de los receptores muscarínicos. Y ahí es donde usted dice que a veces el sistema parasimpático y simpático son agonistas. Pero un ejemplo, si el sistema simpático igual estimulaba las células alfa, ¿cómo discrimina ahí a cuál de las dos? Porque acá predomina la actividad parasimpática. Acá lo que predomina es la actividad parasimpática. No, y entonces, ejemplo, tras un estímulo simpático se liberará mucho glucagón y un poquito de insulina como respuesta. Ya. Entonces, la secreción de insulina, ¿cierto? Ahí tienen los canales de potasio dependientes de ATP, los canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Ya? Entonces, estos se cierran y eso crea un cambio de voltaje que estimula estos canales para liberar insulina. ¿Ya? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, señales que pueden amplificar este proceso. Y se ha demostrado, ¿cierto?, que los sistemas activos del NAT y los sistemas de cuerpos cetónicos activos, cuando hay más cuerpos cetónicos, eso también incrementa la producción de insulina. Por eso que lo que se ha estudiado, ¿cierto?, del ayuno y los beneficios que tiene el ayuno nocturno. Ahí está, por ejemplo, mira, al haber, ¿cierto?, más cuerpos cetónicos que van a haber en ayuno, la secreción de insulina es mucho más eficiente. Y ahí pueden encontrar muchas cosas porque la diabetes es un problema de salud grave. En Chile tiene una prevalencia del 9%. Y las personas que tienen
en enfermedad, tienen diabetes y tienen riesgo cardiovascular, se transforman en personas de alto riesgo cardiovascular. Bioquímica. Yes. Los cuerpos cetónicos se producen cuando no podemos oxidar completamente las grasas en ayuno. ¿Ya? Tienen un montón de beneficios. Son como sistemas de energía rápida del cerebro. Controlan las funciones cerebrales en general. ¿Ya? Hoy día hay un montón de gente que hace como la dieta cetónica. La keto. ¿Sí? Y hay cuerpos cetónicos son aceite. Lo echáis ahí a la lechuga y todo. Y lo produce saciedad. Café con crema. Sí, yo tengo una crema que es de cuerpos cetónicos. Mala, ¿no? O sea, el cuerpo cetónico Pero el café solo. fomenta la insulina. Favorece la secreción de insulina. Ya. Ya, el receptor de insulina es un receptor de tirosina quinasa. Está formado por una subunidad alfa y una subunidad beta. Normalmente cuando está inactivo es un monómero. ¿Ya? Y cuando está unido a la insulina se forma el dímero. ¿Ya? Y tiene el sitio interno de fosforilación de residuos tirosina. ¿Ven ustedes? Por eso se llama tirosina quinasa. ¿Ya? Entonces lo que hace va a activar señales de segundos mensajeros intracelulares, ¿ya? Como por ejemplo esta señal de ERK que lleva a la transcripción de genes, porque tiene que transcribir genes. ¿Qué genes transcribe el receptor de insulina? Los GLUT4, esos transportadores de glucosa. ¿Dónde están los GLUT4? En el músculo. En el músculo, en el hígado, en la grasa. Y son estimulados, su expresión es estimulada por la insulina. También, por ejemplo, otros genes que se transcriben por acción de la insulina, las bombas de sodio y potasio. Aumentan su funcionalidad y su expresión para facilitar el transporte de glucosa. ¿Ya? Enzimas mitocondriales. En sí, cierto, la insulina es una hormona anabolizante. ¿Ya? Es anabolizante la insulina. También la usan para eso que estás pensando. Sí, porque uno. Sí, Pero es peligroso. Eso es peligroso porque una dosis de insulina te puede matar. Eso da coma, ¿no? O sea, por eso. Igual, anabolizante, o sea, por eso igual se requiere energía, la insulina. Ahora, por ejemplo, tú ves cuando los pacientes responden efectivamente a la terapia con insulina, porque el paciente insulina dependiente está muy deteriorado físicamente. Normalmente la diabetes tipo 2 se caracteriza por normalmente unos factores causantes y desencadenantes del sobrepeso, ¿cierto? Está asociado como a eso. Pero la diabetes tipo 1, el paciente insulino dependiente normalmente está muy deteriorado y tú empiezas a hacer la terapia con insulina y responde bien a la terapia y sube de peso. Gana masa muscular cuando la respuesta a la terapia es efectiva. Pero una consulta, ¿el efecto hipoglicemiante de la insulina igual está dado por los receptores tirosina quinasa? Sí, pues, ¿qué es lo que va a hacer eso? Deja terminar de explicarle y ahí va a entender. Entonces, mira, por ejemplo, hay otra vía que es la vía KT que bloquea los mecanismos apoptóticos. La otra vía, ¿cierto?, que bloquea un inhibidor de la síntesis de glucógeno, que es GSK3, ¿cierto? Es un inhibidor de la síntesis de glucógeno, entonces este se inhibe y de esa forma la célula puede sintetizar más glucógeno. ¿Ya? Pero déjame terminar, porque si no, no van a entender. Esta vía de mTOR, ¿cierto?, facilita la síntesis de proteínas. Y aquí también se inhibe a FOXO, que es un factor inhibidor de la adipogénesis, para que se pueda fomentar la adipogénesis. Entonces lo hace a través de vías excitatorias directas, como esta, pero también lo hace bloqueando. Aquí se muestra, la vía KT se muestra 3 factores que está bloqueando, por ejemplo, caspasa 9, y con eso inhibe la apoptosis. Está bloqueando GSK3 y con eso estimula la síntesis de glucógeno, porque este está bloqueando a la enzima glucogénica. Y también está bloqueando a FOXO, que es un inhibidor de la adipogénesis. Entonces de esa forma se potencia la adipogénesis, que esas son las funciones de la insulina. Disminuir la apoptosis, tanto en las células musculares como en las células beta. Favorecer la síntesis de glucógeno en las células hepáticas, en las células musculares. Favorecer la síntesis de proteína en todas las células que les mencioné anteriormente. Y estimular la adipogénesis en las células de tejido adiposo. ¿Ya?
La lipogénesis es lo mismo que el lipogénesis, ¿cierto? ¿Sí? Lipólisis. Claro. Mira, aquí está lo otro, lo que preguntaba recién el doctor Ignacio. Entonces, aquí hay otra vía, ¿ya? Que es una quinasa de membrana tipo Z, ¿ya? Que estimula a través de este camino se estimula la translocación. ¿Qué es la translocación? Biología celular y molecular. Cambio en la Ah, como la dirección formación, en la formación de proteínas. La translocación es el intercambio de las bases. Cambio de la síntesis de proteínas. transporte de proteínas en el citoplasma. Casi. Entonces, estas proteínas se pasan del citoplasma, de su estado preformado, pasan del citoplasma a sobreexpresarse en la membrana. Entonces, de esa forma, la célula hepática, la célula adiposa y la célula muscular va a captar más glucosa por GLUT4. ¿Y los GLUT4 qué tipo de transporte son? Intercambiable secundaria, ¿no? ¿Transporte? Activo. Transporte de activo secundario, ¿no? Ah, no, transporte diferido. Proteína transportadora. Donde pasa un sodio y entra una glucosa. Difusión facilitada, muy bien, Maite, bien. Eso es. Difusión facilitada. Los GLUT son difusión facilitada. Difusión facilitada a través de la radiante. ¿Por ahí? Sí, por realidad. ¿Y cuáles eran los que pasaban sodio y pasaban? El SGT. Ah, ya. Bueno, ahí tienen, ¿cierto? Entonces, la función global, la vía AKT, ¿cierto? La vía fosfatidiosa quinasa, que son vías de señalización porque es un receptor de tirosina quinasa. Entonces ahí está la translocación de los GLUT, que permite la captación de glucosa. La activación de enzimas glicogénicas, que están inactivas, ¿cierto? Y permite la síntesis de glucógeno. La inhibición de algunos genes que están asociados a la síntesis de glucógeno, a la gluconeogénesis, se inhibe la gluconeogénesis. ¿Ya? Y el aumento de la síntesis de proteínas. Ya que esta es la vía, ¿cierto? AKT, que es la que produce este elemento. ¿Ya? Profe, la diabetes insípida, Es otro tipo de diabetes. ¿Y sabes por qué se llama insípida, no? Es por la DH. La diabetes mellitus es la enfermedad de la orina dulce. Y por eso existe la diabetes insípida, que es la orina sin sabor. Alguien le puso así, ¿vos? No, antes la medicina se hacía así. Oliendo, probando. ¿Sí? Ponen hormigas. ¿Les contaron eso? Sí, pues, si la hormiga enganchada. Cuando cuentan la historia de la medicina, cuentan eso, porque ¿saben que es como el padre de la anatomía, lo que hacía? No. Era como un circo, que abría las personas vivas y mostraba cómo funcionaban los órganos. Y habría presos. ¿Cómo que se llama el...? No, el que el padre de la anatomía. Galeno, y claro, por eso le dicen a los médicos los galénicos, cuando dicen en las noticias dicen el galénico, cuando los periodistas sacan esas palabras raras. Ya. La diabetes insípida es una enfermedad asociada a la DH. Es una enfermedad en la cual los receptores deben haberla pasado leyendo, estudiando por ahí, por cierto. A una semana de la prueba, debe haber pasado por ahí en alguna parte la DH. Entonces, la DH, tú tienes el síndrome de secreción inadecuada de DH, que es exceso de DH, y está la diabetes insípida, que es por un déficit de la DH, ya sea en su producción como en su respuesta. Entonces, porque produce poliuria, polidipsia, igual que la diabetes. Entonces los pacientes orinan y toman mucha agua. Eso era como lo describían antes. Entonces, la diferencia era que la orina es sin sabor, es insípida. La otra es la orina dulce, porque es con exceso de glucosa. Mellitus. ¿Ya? Así decía medicina antes, pues, oliendo el termómetro, oliendo a la gente, oliéndole la boca, si tenía sabor, olor cetónico. De las frutas.
Ya. Entonces, este receptor de tirosina quinasa de la insulina, por lo tanto, es un receptor complejo. Yo no pretendo que se aprendan todas las vías de señalización porque no tiene sentido. ¿Ya? De hecho, este tipo de esquema es el esquema de un laboratorio que vende anticuerpos para estudiar lo que tú queráis. Y si alguno de ustedes quiere estudiar esto, en el futuro existe. Ya hay anticuerpos, hay proteínas fluorescentes, entonces tú le pones a la célula un marcador y cuando se genera la reacción la célula emite un color y así. ¿Profe? Y ahí, o sea, la insulina hace que todo eso pase a la vez. En secuencia. Entonces la respuesta rápida es que la insulina capta glucosa. Y la respuesta intermedia es la síntesis de proteína general. Y la respuesta tardía es la síntesis del tejido adiposo. O sea, lo primero que haría sería la translocación para los canales GLUT. Ya, entonces. Eso hace la insulina. El esquema esquemático. Está bonito ese esquema, ¿no? Precioso. Entonces, mira, lleva la glucosa a los tejidos y la convierte en glucógeno. Entonces aumenta la síntesis de glucógeno, favorece la lipogénesis y disminuye la liberación de glucosa. ¿Ya? En el hígado. En el músculo favorece la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno, y en el tejido adiposo facilita la captación de glucosa, la lipogénesis y bloquea la lipólisis. ¿Ya? Las funciones generales de la insulina, ¿cierto? Disminuye la producción de glucosa por el hígado, facilita la utilización de la glucosa, facilita la síntesis de ácido graso, aumenta la síntesis de proteína y favorece la síntesis de glucógeno. ¿Ya? A nivel de la grasa, favorece la captación de la glucosa, la síntesis de triglicéridos y bloquea la lipólisis. A nivel del músculo, favorece la captación de glucosa, la síntesis de proteínas y mejora la masa muscular. ¿Ya? A nivel cerebral, aumenta la función cerebral, disminuye la ingesta de alimentos, disminuye la producción de glucosa hepático centralmente, ¿ya? Señales que vienen desde el sistema nervioso central, y también disminuye la producción de lipoproteína sensible al muerto. ¿Ya? En otros tejidos, por ejemplo, en los macrófagos, ¿cierto? Favorece la formación de los receptores Scavenger, que los vamos a ver después, que participan de la respuesta inmune, disminuye la respuesta al estrés oxidativo en los macrófagos. Los macrófagos median su función a través, uno de los mecanismos que tienen para medir su función a través del estrés oxidativo, y ahí como que de repente producen alguna enfermedad. Y también disminuye la apoptosis de los macrófagos. ¿Ya? A nivel de la zona endotelial, favorece la formación de la óxido nítrico sintasa endotelial y la síntesis de óxido nítrico, lo que ya saben que es bueno para el funcionamiento musculoso. Disminuye la adhesión celular. ¿Ya? Y disminuye los procesos inflamatorios del músculo periférico, lisoperiférico. ¿Ya? En las células beta pancreáticas. Aumenta la masa de células beta pancreáticas, disminuye la apoptosis y disminuye la diferenciación de estas células. ¿Ya? Ya, vamos a buscar el cafecito para que nos